Gracia Urbana. Vamos a continuar con nuestra conferencia Reacción en Cadena. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la Reforma Protestante. ¿Qué se conoce como Reforma Protestante? Todos los cristianos evangélicos conocemos a la Reforma Protestante o simplemente Reforma al movimiento de despertar que fue iniciado en Alemania en el siglo XVI por el monje Martín Lutero, que llevó a cabo, digamos, un cisma en la Iglesia Católica de ese tiempo para dar origen a la Iglesia Evangélica, es decir, a numerosas iglesias agrupadas bajo el nombre también de protestantes. Y otro nombre que también se le puede dar a la Reforma Protestante, que fue el historiador García Villoslada, Ricardo García Villoslada, es el de la Revolución Protestante. Entonces, ¿cómo se originó esto? La Reforma tuvo su origen en las críticas y propuestas con las que diversos teólogos, pensadores y políticos buscaron en ese tiempo provocar un profundo cambio debido a muchos abusos que estaba cometiendo la Iglesia Católica, tanto en torcer doctrinas que en la Biblia no estaban, aumentando cargas sobre las personas, sobre el pueblo incluso, como también en cuanto a la tiranía que estaban teniendo para con las personas. Al tener ellos los dominios, incluso, por ejemplo, la influencia sobre el emperador romano germánico, por ejemplo, el emperador alemán, digamos que con vara de hierro dirigían las naciones, eran como un imperio totalitario que nadie podía contra ellos. Y este movimiento de la Reforma Protestante, bueno, en su inicial intención, no fue que haya esta división, no fue que se separen de la Iglesia Católica Romana, sino era reformar el catolicismo. Por eso se le llama la Reforma Protestante. Fue reformar el catolicismo con el fin de retornar al cristianismo bíblico histórico primitivo, volver a las escrituras. Lamentablemente no se pudo, y debido a la importancia que tuvo una protesta muy grande que fue en la ciudad de Spira, en una ciudad alemana, el emperador Carlos V comenzó a llamarlos los protestantes. Otra de las causas que originó la Reforma Protestante, como vamos a ver en la Reforma Alemana, fue la venta de indulgencias. Las indulgencias eran un documento que en ese tiempo la iglesia te vendía. Ese documento, decían, era la prueba de que cuando tú comprabas una de estas indulgencias, un alma salía del purgatorio, o podías comprar, por ejemplo, la redención de alguno de tus parientes muertos, cosas que no están en la Biblia. La venta de indulgencias era para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, lo que lamentablemente, por más que sea un monumento de arte, no se hizo de una buena manera. Y eso hizo explotar no solo a los religiosos, sino a todo el pueblo. Entonces, Martín Lutero se levanta, escribe 95 tesis, 95 puntos en los cuales no está de acuerdo con la Iglesia Católica de ese tiempo, en uno de sus primeros estudios, y como era costumbre, lo clava en una puerta, en una iglesia en Wittenberg, el pueblo donde estaba, para que sea estudiado, para que sea tomado en cuenta, lo cual la Iglesia Católica lo tomó como un ataque. Aunque al principio no le dio mucha importancia a las ideas de Lutero ni a sus ataques, ¿no?, contra estas cerradas doctrinas, pero muy pronto tuvo que despertar y reaccionar porque las ideas de Lutero comenzaron a hacerse muy populares debido a la entonces novedosa imprenta. Lutero hacía un llamado a través de muchos escritos a la nobleza alemana para que entiendan que la Biblia no dice tales cosas como muchas de las que había implantado la Iglesia romana y obedezcan a las escrituras y no obedezcan al Papa y apoyase la formación de una especie de iglesia alemana. Afirmaba también, conforme a la Biblia, que todos los cristianos éramos sacerdotes, sin necesidad de algún sacerdote en especial, salvo Cristo. Y negaba también, por tanto, la jurisdicción suprema del episcopo primario, del obispo de Roma, del Papa, sobre la cristiandad universal. Entonces, Lutero de esta manera sacrificaba los sacramentos de la Iglesia Católica, reduciéndolos a solo 2, porque tú sabes que la Iglesia Católica tiene más sacramentos. Él solamente tenía 2, la Santa Cena y el bautismo, porque él pensaba que firmemente, como todos los evangélicos pensamos, que es la única verdad. Finalmente no soportaron más y el Papa León X, un papa de no muy buena reputación, que prácticamente había vaciado las arcas de Roma, que no eran pocas, para muchas excentricidades, declaró a Lutero un hereje y lo excomulga, es decir, lo echa, lo separa de la comunidad católica.
Para esto, en el año 1521, un joven, aún muy joven en ese tiempo, emperador Carlos V de Alemania, era el emperador de todos esos territorios de Alemania, que en ese tiempo era el Sacro Imperio Romano Germánico. Convocó a una dieta. Y ahora, ¿qué es una dieta en este contexto? No es una dieta alimenticia, sino es una asamblea de autoridades del imperio. En la ciudad de Worms, una ciudad alemana, invitó a Lutero para que asistiera a la misma para explicar su postura. Muchos le advirtieron a Lutero que se trataría de una trampa. 100 años antes le habían hecho lo mismo en Checoslovaquia a John Hus, otro teólogo que también estuvo en desacuerdo con muchas cosas en Roma y lo quemaron. Pero Lutero estaba dispuesto y decidido a acudir pese a todos los peligros. Entonces la dieta se celebró y Lutero expuso su doctrina ante el mismo Carlos V y todas las autoridades que estaban presentes en ese momento. Él les explicó lo que decían las escrituras y lo que decían sus escritos, porque él tenía muchos escritos. Incluso fue desafiado por uno de los, digamos, abogados del emperador para que se arrepintiera y se retractara de los escritos que tenía. Y él dijo que sí, eran evidentemente sus escritos, pero que no se iba a retractar. Si no le demostraban por la razón y por las escrituras, él no se iba a retractar. Entonces, Lutero no terminó bien la dieta, porque a la hora de las votaciones quedó neutro, las votaciones, y lo mandaron a su casa. Pero había un plan de matar a Lutero. No iban a dejar así nada más las cosas. Y entonces, cuando él se disponía a regresar a Wittenberg, en el camino de regreso, fue secuestrado, pero no por los hombres del imperio, sino por agentes del príncipe Federico III de Sajonia, que quería protegerle. Él era, digamos, el príncipe del terreno donde vivía Lutero, y este príncipe digamos que le pone un nombre falso, lo renombra, y lo esconde en un castillo de Warburg, el castillo de Warburg. Lutero se quedó mucho tiempo en este castillo, y tuvo mucho tiempo para estudiar y para realizar la primera traducción en alemán de la Biblia. Entonces, mientras Lutero estaba escondido, lamentablemente algunos seguidores de la Reforma Protestante comenzaron a interpretar sus doctrinas en un sentido que Lutero no había previsto. Como producto de esto, varios de estos hombres comenzaron a decir que se deberían destruir las pinturas, las imágenes, las estatuas, que los sacerdotes debían casarse, y no solo afirmaban que la iglesia cristiana no debería tener propiedades, sino que según la Biblia, ellos decían que todos los cristianos debían tener las mismas propiedades y que todo debería ser de todos, que por lo tanto se debía abolir la propiedad privada y repartir los bienes entre los integrantes de la comunidad cristiana. ¿Parece familiar? Bueno, sí, era así. Era como un protocomunismo. Y como tal, el comunismo actual muchas veces termina en actos terroristas. Lamentablemente, estos hombres comenzaron a quemar iglesias, comenzaron a quemar estatuas, comenzaron a quemar lugares. Se les comenzó a llamar los iconoclastas porque destruían todo. Comenzaron a tener tendencias anabaptistas, o sea, a rebautizarse. Y bueno, el emperador con la alta nobleza no le quedó otra que reunir un gran ejército. Y bueno, fue y puso en orden las cosas. Lutero mismo posteriormente condenó a estos hombres. Cuando le preguntaron, Lutero, es tu culpa, tus ideas han movido a estos locos. Este acto terrorista se ha dado por tus ideas. Y él dijo, no, porque un verdadero cristiano no hace esto. Es más, dijo que ellos eran esbirros de Satán. Lutero no los apoyó. La represión que hizo el emperador y los nobles con sus ejércitos fue muy dura contra estas personas. Miles de hombres murieron ejecutados y en plena batalla. Entre ellos el dirigente más importante de esta reforma radical llamado Thomas Münster. Bueno, Lutero apoyó entonces desde el principio a la nobleza, ya que pensaba que su autoridad era legítima y que su apoyo era indispensable para el triunfo de la reforma en la iglesia. Lutero pensaba en influenciar en todas las esferas a través de arriba hacia abajo. Entonces, en 1529, otra vez el emperador Carlos V convoca una dieta en la ciudad de Espira, que es justo la que mencionamos al principio, y en ella intenta convencer a los nobles que se habían convertido al luteranismo para que se sometan a la jurisdicción del Papa, para que estén unidos. Los turcos estaban a punto de atacar. Él pensaba que su reino no podía estar dividido, no en ese momento.
Pero los príncipes y los señores de los territorios luteranos se negaron y protestaron en la convocatoria de esta reunión. Y a causa de esta protesta, los católicos comenzarían a llamarlos entonces protestantes, como es que nos llaman hasta ahora a todos los evangélicos. Bueno, Lutero ya no está acá, no está presente, pero en 1530 hay otra dieta más, la dieta de Augsburgo, y en ella se intentó convencer de nuevo. Aquí viene un discípulo de Lutero llamado Philip Melanchthon, y él es el que presenta una confesión, digamos, que se había redactado, llamada la Confesión de Augsburgo, en la que exponían sistemáticamente los principios de la doctrina protestante, digamos. Entonces los católicos entenderían de que ya no había nada marcha atrás. Lutero fallece en 1546, y luego de más batallas con los territorios protestantes, victorias para los católicos, derrotas para los protestantes y viceversa, Carlos V se ve obligado a aceptar las condiciones de los territorios protestantes, de los nobles rebeldes, y en 1555 firmó la paz de Augsburgo. Y según esa paz, cada príncipe alemán podía profesar la religión que quisiera sin que el emperador lo pudiese impedir. Eso fue un gran avance para las libertades religiosas en el mundo. Ahora, los católicos no se quedarían así nada más, no se quedarían atrás. Y buscaron darle un ajuste a su organización para que los protestantes no siguieran quitándoles terreno. Así que en 1545 se convocó un concilio llamado el Concilio de Trento, el cual duró casi 17 años. Se reafirmaron los puntos de la doctrina católica de antes, histórica, milenaria, frente a las protestantes. Se rechazó la idea de la Biblia como única fuente de doctrina, sino que de igual importancia era la sagrada tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Se reafirmó que la salvación es por gracia, mediante la fe, pero con las obras para justificación. Se definió la Eucaristía como dogmáticamente la consagración del pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. La doctrina de la veneración de las imágenes, de las iconografías, de la existencia del purgatorio y entre otras cosas, ¿no? Entonces, de esta forma, la Contrarreforma alimentó, digamos, un renacer en el catolicismo, impulsó que se manifestara en el despertar de algunas órdenes religiosas como las carmelitas, como Santa Teresa de Jesús y especialmente la conocida Compañía de Jesús, formada por San Ignacio de Loyola. Esta fue la Reforma en Alemania. En el bloque 2 vamos a seguir con la Reforma Protestante y cómo se manifestó en la isla británica, en Inglaterra. Ya volvemos. Bienvenidos otra vez. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de cómo fue la Reforma Protestante en Inglaterra. Bueno, en Inglaterra la Reforma comienza con la difusión, ¿no? En esta nación de los primeros escritos de Martín Lutero, Ulrico Zwinglio y otros reformadores del continente. Además de la tradición de John Wycliffe, un hombre de Dios que Dios levantó, un reformador medieval, un proto-reformador que se le podría llamar, y que probablemente aún ejercía ciertos influjos, cierta influencia en algunos sectores. Pero todo empieza realmente, ya definitivamente, cuando Enrique VIII asciende al trono, muy joven en ese tiempo. Y al principio, digamos que él no se interesa por los problemas del gobierno, que había dejado en manos de su cardenal de confianza, Thomas Wolsey, a quien nombró canciller de Inglaterra. Enrique VIII era un católico convencido y un ardiente partidario de la supremacía de Roma sobre la cristiandad. Por ello fue declarado incluso Fidei Defensor, o sea, defensor de la fe por el Papa León X, el Papa que tuvo las disputas con Lutero. Y la verdad, nunca nadie hubiera pensado que sea él el que inicie todo esto. Y por eso resulta curioso que la Iglesia de Inglaterra se haya separado de la Iglesia Católica a mediados del siglo XVI, no por aceptar o compartir las ideas reformadoras de Lutero u otros protestantes, sino que por iniciativas personales, por iniciativas y motivaciones personales del rey Enrique VIII es que sucedió esto. Enrique VIII quería casarse con otra dama, quería divorciarse, la Iglesia no le permitía el divorcio, sin embargo, y esta es una de las motivaciones por las que él decide, aparte de otras, separarse de la Iglesia de Roma y proclamarse el mismo cabeza de la Iglesia.
O sea, en realidad casi Enrique VIII no hizo una modificación doctrinal o litúrgica, digamos, muy clara. Solo se prohibió a obispos y sacerdotes ingleses que tengan relaciones con el clero romano. Se expropiaron los bienes de la Iglesia Católica en beneficio de la corona inglesa. Y a partir de esto comenzaron a emergir muchos grupos, como los puritanos, de los que vamos a hablar en un momento. Luego de él le sucede su hijo Eduardo VI. Eduardo VI tenía 9 años cuando subió al trono y su padre se fue. Se produjeron entonces, por medio de sus asesores, muchos avances para la reforma de la Iglesia de Inglaterra, que ya se había separado de Roma, y se redactó el primer libro que se llama el Libro de la Oración Común, que se estaba introduciendo a la Iglesia, gracias al trabajo del arzobispo de Canterbury, un hombre llamado Thomas Cranmer. Ciertos cambios menores hubo en la doctrina y sobre todo en la forma de celebrar la liturgia, ¿no? Pero en este tiempo fue la primera expresión concreta, digamos, de la reforma de la Iglesia en Inglaterra. Pero en 1553, este jovencito, ya con 15 años, muere, dejando como sucesora a Jean Grey, quien gobernó solo unos días, una mujer que fue coronada solamente por unos días, pero luego la sucedería María I de Inglaterra. María I de Inglaterra era muy católica, y sí que ella rápidamente le dio vuelta a las ideas de la reforma. Abrogó las reformas religiosas introducidas por Eduardo VI, bueno, en el reinado de Eduardo VI, y sometió nuevamente todo a la jurisdicción papal. Volvió a someter a Inglaterra a la jurisdicción de Roma, restableciendo el catolicismo, el acta de supremacía y suprimiendo el libro de la oración común. Comenzó una persecución a los partidarios de la independencia de la Iglesia de Inglaterra de Roma, que ya eran conocidos en ese tiempo como anglicanos, y algunos de ellos acabaron en la hoguera, lamentablemente. María era también conocida como María la Sanguinaria por todo lo que hizo. Bueno, ella muere a los 42 años de edad en 1558, sin hijos. Así que su hermana Isabel asume el trono. Isabel restaura el acta de supremacía, tiene un trato un poco más amable con la Iglesia de Inglaterra. Vuelven a utilizar el libro de la oración común. Todo esto comienza a dar espacio para la difusión de las ideas de la reforma protestante en Inglaterra, no obstante, siempre con un uso moderado, ya que Isabel era partícipe de mantener todas las formas todavía, al menos las formas, aunque la doctrina podía ingresarse, las formas tradicionales y conservadoras de la Iglesia medieval. En este caso, algunos no estaban de acuerdo, y estos se llamaban también los no conformistas. También se le comenzó a llamar los puritanos, porque lo que ellos querían era purificar la Iglesia, traerla más a las Escrituras, no hacer reformas de a poquitos, sino hacer una reforma un poco más radical. Y en ese sentido, el dogma central del puritanismo inglés era la autoridad suprema de Dios en la Escritura sobre todos los asuntos humanos, todos. Entonces, los puritanos subrayaban que el individuo debía ser reformado, es decir, conformado a la palabra de Dios por la gracia de Dios. Cada persona a la que Dios mostraba misericordia debía comprender su falta de valor y confiar en que el perdón está en Cristo. Era el evangelio que estaba siendo rescatado. Otros puntos era el énfasis del estudio privado de la Biblia, el deseo de que todos alcancen educación e ilustración, especialmente para que todos puedan leer la Biblia, ¿no? Es como unas ideas muy buenas de los puritanos. Lo mismo que Lutero, ellos enfatizaban el sacerdocio de todos los creyentes. Eran un poco estrictos en cuanto a la celebración de festividades tradicionales. Ellos consideraban que estos principios no deberían darse, porque no estaba era una violación, según ellos, al principio regulador de adoración. Y creían que tenían la creencia de guardar un día a la semana como está ordenado en los 10 mandamientos, lo cual es correcto. Algunos de estos puritanos aprobaban la jerarquía de la Iglesia. Otros apoyaban reformar las iglesias episcopales, pero a un modelo más presbiteriano, de ancianos, sin una cabeza. Y algunos eran más separatistas y eran congregacionalistas y a veces estaban en contra de todo. Pues al igual que las iglesias reformadas del continente, o sea, de Alemania, de Suiza, de Escocia, de otros países, las reformas puritanas se caracterizaban por el mínimo ritualismo, eran minimalistas. Habían quitado casi toda la pompa del ritual católico y lo habían hecho más sencillo, ¿no?
De esa manera, con los años comenzaron ellos a hacer sus propias confesiones de fe, por ejemplo, como la de Confesión de Fe de Westminster, que fue adoptada también por los presbiterianos, la Confesión de Savoy, que también fue modificada por los puritanos, y por parte del reciente, en ese momento, y naciente movimiento bautista, que no tiene nada que ver con los anabaptistas radicales, movimiento bautista que nace de los puritanos, la Declaración Bautista de Fe de 1689. Y a finales del siglo XVI, los puritanos ya se habían partido tal vez en dos ramas, ¿no? Una más próxima a las tesis del calvinismo, de la reforma de Juan Calvino en cuanto al gobierno de la iglesia, es decir, más presbiterianos, eran puritanos presbiterianos, así llamados, porque sus iglesias eran gobernadas no solo por ancianos y un obispo sobre ellos, sino solo por los ancianos, que impulsaba una centralización paulatina de la estructura eclesial, y otra integrada por otros llamados los congregacionalistas, que defendían profesar su fe en la más completa libertad. Ahí es donde la congregación es la que siempre decide, no los ancianos. Son dos tipos de gobierno. Entonces sería un lugar llamado Nueva Inglaterra, el lugar donde se fundarían la mayor cantidad de comunidades puritanas, debido a que tras una gran persecución por parte de la reina a estos grupos puritanos, ellos tendrían que tomar un barco llamado el Mayflower. Tomaron un barco, un grupo de diferentes hermanos con diferentes creencias, pero todos dentro del puritanismo inglés, y partieron pensando de que ellos iban a plantar una nueva comunidad, una ciudad en lo alto de una colina, un lugar donde realmente se pueda vivir la fe con libertad, un lugar donde realmente el destino manifiesto de la iglesia se lograra ejecutar, ¿no? La iglesia haciendo lo que dice la palabra de Dios, tal como está escrita en la palabra, sin ningún tipo de tirano sobre ellos. Así que ellos llegaron al territorio americano, la cual fundaron, que era la costa este de Estados Unidos, de lo que actualmente es Estados Unidos, y fundaron lo que sería el país de Nueva Inglaterra, que luego serían 13 colonias, y comenzaría a crecer hasta ser la Norteamérica que conocemos ahora. De esta manera, los puritanos comenzarían a ser una de las más grandes influencias teológicas de lo que podemos conocer hasta el día de hoy. Hombres como John Owen, hombres como Jonathan Edwards, hombres muy conocidos, la verdad, que Richard Baxter, John Bunyan, el que escribió El Progreso del Peregrino, hombres de Dios que hasta ahora nos han dejado sus enseñanzas y nos han mostrado de que realmente la iglesia debe estar centrada en las Escrituras, debe estar centrada en el Evangelio, debe estar centrada en Cristo y no solo en las tradiciones que en algunos casos pueden ser buenas, en otros casos pueden ser malas, pero no determinan lo que la iglesia debe ser. Nosotros debemos tener a la Biblia como suficiente, como inerrante, como infalible, como la única regla de fe y práctica de vida, y no ninguna tradición humana. También nos enseñaron de que conforme a las Escrituras, todos somos sacerdotes de Dios. Si tenemos un liderazgo, son roles, no jerarquías. Por tanto, ningún hombre puede ponerse por encima de todos y ser la cabeza de una iglesia. No puede ser un papa, como lo era en ese tiempo León X. No puede ser un rey, como lo era cualquiera de los reyes que se habían puesto por encima de la iglesia en los tiempos de la Reforma Protestante en Inglaterra, como Enrique VIII y otros más. No, sino que solamente Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros podemos tener un gobierno episcopal, podemos tener un gobierno congregacionalista, podemos tener un gobierno presbiteriano, pero Cristo es la cabeza de la iglesia, no son los hombres la cabeza de la iglesia. Gloria a Dios por los puritanos y gloria a Dios por el servicio a Dios, que en medio del sufrimiento y en medio de sus errores humanos, porque si estudiamos a fondo, como todas las denominaciones o todas las épocas de la iglesia, los cristianos hemos tenido errores, pero Dios los usó poderosamente. En el bloque 3 vamos a hablar acerca de la reforma protestante en Suiza y de Juan Calvino. Va a estar muy interesante, así que no te despegues, ya volvemos. Bienvenidos otra vez, seguimos. Este es el bloque número 3 y vamos a hablar sobre la reforma en Suiza. Bien, en Suiza también se van a separar algunos territorios de la jurisdicción de la Iglesia de Roma.
Las ideas de Lutero llegaron muy pronto a Suiza y aparecieron una serie de predicadores que criticaban la corrupción de la Iglesia Católica y defendían la creación de una iglesia distinta. Uno de los primeros fue Ulrico Zwinglio. Aunque compartía él todavía muchas de las ideas de Lutero, Zwinglio quería dar una mayor libertad a esta nueva iglesia cristiana, y rechazaba el sometimiento de los cristianos, por ejemplo, a la nobleza, como defendía Lutero, al contrario de Lutero. Al final, el mismo Lutero criticó a Zwinglio, tuvieron muchas diferencias. Lamentablemente hizo hasta declaraciones sacadas de tono, por ejemplo, cuando se alegró públicamente de la muerte de Zwinglio en un combate, porque hubo una guerra donde Zwinglio participó de parte de los protestantes contra suizos católicos y perdió la vida. Lutero hizo desafortunadas declaraciones que, bueno, demostraron que no se llevaba muy bien. Pero bueno, el principal foco de la reforma protestante en Suiza va a ser la ciudad de Ginebra. La conocida tal vez como alguna vez fue conocida como la ciudad de Dios. Gracias a la influencia de Juan Calvino y otros hombres que con Lutero, digamos, son las mayores figuras de la reforma protestante, Ginebra comenzó a tener una serie de cambios, conformándose a las escrituras, influenciado por la ley de Dios que tenían que hablar. En Ginebra, ¿qué pasó? Todo empieza cuando una serie de reformadores habían hecho un poco de iconoclastía, habían asaltado las iglesias y conventos, expulsando a los sacerdotes católicos, pero digamos que estos reformadores no sabían cómo organizar la nueva iglesia que pretendían crear, ni tampoco tenían claro qué nueva doctrina querían establecer, no tenían cómo formar una confesión de fe, por lo que llamaron a una figura de prestigio dentro del campo protestante, que supiera cómo organizar esta nueva iglesia y le dieron contenido teológico claro, y llamaron a Juan Calvino. Juan Calvino era un francés que había estudiado teología en varias universidades, entre ellas la de París. Y aunque al principio él aceptaba mucho las ideas luteranas, muy pronto él seguía estudiando y fue un poco como que creciendo, ¿no? Él pensaba que Lutero había conservado demasiadas cosas de la Iglesia Católica que deberían ser reestudiadas, reformadas y hasta algunas suprimidas. Entonces Calvino opina que el hombre debe acceder a la fe por medio de la lectura de las Escrituras, pero considera que se deben eliminar los sacramentos de la Iglesia Católica, incluyendo los que había conservado Lutero. Eso fue al principio. Pero para él todas las imágenes también deberían ser eliminadas, la iconografía, y todo ese tipo de cosas. Calvino pensaba que no debería existir sacerdotes ni obispos y que los pastores elegidos por la congregación tenían que tener roles y no jerarquías, algo como que lo que creemos ahora. Y también él comenzó a estudiar la palabra de Dios de manera de que la sistematizó en su obra maestra, la Institución a la Religión Cristiana. Son 2 tomos actualmente, 2 tomos están en castellano, en traducción en castellano, sería bueno que los consigas, para que realmente conozcas qué es lo que pensaba Juan Calvino y no te lo imagines. Yo veo que en internet mucho hablan de Calvino sin haber leído Calvino, como cuando hablan de Arminio sin haber leído Arminio. Así que es bueno de que te documentes. Calvino comenzó a predicar algo que se predicó desde los tiempos de los padres de la iglesia, que también enseñó San Agustín, y es acerca de la predestinación. Y según la doctrina de la predestinación, el hombre por sí mismo no puede alcanzar la salvación, ni por la fe, ni más las obras, como decían los católicos, sino que antes de nacer de nuevo, Dios ya había elegido a los hombres para salvarlos. Había elegido a los hombres para darles vida. Entonces Calvino comienza a exponer sus ideas en París, pero Francia es un país muy católico, y era muy católico, así que tuvo que huir y refugiarse en el extranjero. Ya comenzó a hacerse conocido entre los protestantes europeos él como un hombre muy firme y enérgico en sus ideas, un gran teólogo, un gran organizador, un gran pensador, un gran político, y por esta razón fue llamado por los protestantes de Ginebra. Pero cuando Calvino llega a Ginebra, el tiempo que comienza a trabajar ahí, toma la decisión de que esta nueva iglesia tiene que tener reglas estrictas, y que incluso presionaba mucho a los gobiernos locales para que, digamos, que el Consejo Municipal termine de sujetar a las personas para que las reformas se den. O sea, Calvino pensaba hacer las cosas, digamos, que a la fuerza, lo cual ya no soportaron más y los consejeros municipales terminarían expulsándolo de Ginebra.
Sin embargo, conforme pasaron unos cuantos años, la situación en Ginebra continuaba sin aclararse, seguían los problemas, las divisiones, las dudas, y las autoridades de la ciudad eran incapaces de organizar la nueva iglesia de Ginebra. Entonces, como Calvino seguía teniendo partidarios de la ciudad, estos partidarios convencen a las autoridades para que permitan el regreso de Calvino a Ginebra, que había cambiado un poco ya su manera de ser, y con la promesa de que no se va a estar entrometiendo en el gobierno civil, en la política de la ciudad, las autoridades autorizan que Calvino regrese. Calvino ha aprendido la lección y comprendiendo que no puede manifestar abiertamente su deseo, digamos, de controlar políticamente la ciudad, que no debe estar poniéndole reglas a la gente, que no puede estar anulando ciertas cosas, así a lo bruto, como se dice, no, comienza a trabajar de una manera diferente. Aún así se presenta un caso bastante conocido, que algunos incluso lo utilizan para desprestigiar a Juan Calvino, y es acerca del conocido hereje Miguel Servet, o conocido como Miguel Serveto. Serveto era un científico, era un humanista español, típico de la época del Renacimiento, ¿no? Tenía curiosidad por todas las materias, desde la ciencia, la medicina, era un hombre muy inteligente. Pero como muchos hombres de su tiempo también, al estar descontento con la Iglesia Católica, comenzó a hacer una doctrina propia, comenzó a estudiar la Biblia de manera filosófica, llevándolo a tener doctrinas cerradas, las cuales él propagaba a veces con bastante valentía, ¿sí? Y también con bastante sarcasmo, como retando a los ortodoxos, tanto católicos como protestantes, a ver si le refutan. Como un hombre creído, Servet desarrolló sus propias ideas. Por ejemplo, que él decía que Jesucristo no era hijo de Dios y que solo tenía naturaleza humana y no divina. También decía de que los primeros siglos del cristianismo la Iglesia Católica estaba mal y que los protestantes actualmente seguían adoptando lo que habían dicho los católicos. Negaba la Trinidad. Servet fue a estudiar a muy buenas universidades en Francia, así que él conocía de Juan Calvino. A pesar de todo esto, a causa de sus opiniones, Servet tuvo que salir de París y llegó a Ginebra. Servet tenía aún estas inquietudes religiosas y envía, como les digo, sus libros a Calvino. Hizo, por cierto, que esos libros habían sido impresos clandestinamente, porque no hubiera sido aprobado que imprima tales herejías. Pero sin embargo, Servet tenía muchos amigos que le protegían y ocultaban su imprenta clandestina. Aún así, cuando termina esto, él comienza a tener mensajería epistolar, se mandaban cartas con Calvino y Servet le mandaba libros a Calvino. Finalmente, por más que Calvino quiso refutar sus ideas, por más que Calvino quiso hacerlo entrar en razón, Serveto no quiso entrar en razón jamás. Y es más, va a Ginebra, se refugia en la ciudad de Ginebra, pero las autoridades lo descubren y él ya tenía una, digamos, acta de condenación. Él ya era un hombre condenado por hereje, él ya estaba, digamos, como decimos en el Perú, con RQ, tenía una requisitoria, así que lo atrapan y lo ponen en juicio. Juan Calvino, como parte de la ciudad, como parte del jurado, tiene que decir la verdad. Juan Calvino tiene que exponer las herejías de este hombre. Juan Calvino no puede hacer la mano así, porque si en ese tiempo tú hacías la mano así, por misericordia, digamos, estás diciendo que también estás de acuerdo con él. Y no, él no estaba de acuerdo, así que tuvo que hacer la mano así, lo cual le costó la vida a Serveto. Así que Serveto fue ejecutado. Entonces, no es que Calvino mató a Serveto y tanta cosa, sino que son las circunstancias que llevaron al mismo Serveto a la muerte. El mismo Serveto se llevó a la condenación, porque tercamente seguía disfrutando de sus herejías, seguía tratando de expandirlas con mucha valentía, a pesar que sabía de que la iglesia estaba en su contra. Murió en su ley, como se dice. Es como cuando hay una persona muy fanática, muere en su ley. Bueno, después de este caso, Calvino seguía trabajando. Calvino quiso hacer de Ginebra la capital, la ciudad de Dios, digamos, la capital del nuevo cristianismo, y comenzó a hacer muchas reformas sociales, políticas, económicas, que sorprendieron a toda Europa, ¿no? Era una ciudad muy diferente que las demás, y una ciudad que demuestra que si las naciones se reforman y sostienen sus constituciones basadas en los principios, no digo que copy-pastemos
la ley de Dios, basados en los principios de la ley de Dios, vamos a prosperar, vamos a crecer y vamos a avanzar la ciudad de Dios en este mundo. Las naciones están llamadas a obedecer al Hijo, como dice el Salmo 2. Y Juan Calvino hizo esto en Ginebra. Entre todos sus discípulos, entre todos los discípulos que tuvo, tuvo uno que en especial se llama John Knox, un hombre joven que consiguió que toda Escocia se convirtiera al cristianismo protestante, ¿no? Entonces es Escocia, realmente en Escocia, donde los protestantes evangélicos reciben el nombre de presbiterianos. Escocia fue el único país donde los evangélicos protestantes se convirtieron en la religión oficial. Te das cuenta, wow, ¿no? Pero también llegó a ser mayoritario en Holanda, por ejemplo, ¿no? Y hubo importantes minorías cristianas protestantes en Alemania, en Inglaterra y en Francia. Fue un movimiento que, la verdad, fue una bomba atómica para la época. Y justamente en el bloque que viene, porque ya se me acaba el tiempo vamos a hablar acerca de la reforma en Escocia para terminar este programa. Espero que esté siendo de bendición para ti. No te vayas, quédate ahí. Bueno, vamos a cerrar esta tarde hablando acerca en este bloque 4 de la reforma en Escocia. La reforma en Escocia, digamos, fue la ruptura de Escocia con la Iglesia Católica, para variar, en 1560. Y bueno, fue una parte más amplia de la reforma protestante en Europa. En el caso de Escocia, culminó con el establecimiento de la nueva Iglesia Cristiana de Escocia, de línea calvinista, y políticamente en el triunfo de la influencia inglesa sobre la francesa en Escocia. Desde el siglo XV, digamos, el humanismo del Renacimiento ya había fomentado la reflexión teológica, la crítica, e impulsaba una renovación religiosa en Escocia. Ya había descontento de parte de la población, incluso con las formas tanto del rey como de la iglesia. Desde 1517, que comienza la reforma protestante en Alemania, las ideas doctrinales de Martín Lutero, como verán, Lutero es un gran influencer para esta reforma, ya estas ideas estaban influenciando a los escoceses. Aún en 1925 el Parlamento consideraba necesario prohibir incluso los libros luteranos para suprimir las ideas, porque ya se estaba saliendo de control. Sin embargo, todas estas ideas, todos estos intentos del Parlamento escocés de ese tiempo fueron infructuosos. En 1528, un noble, Patrick Hamilton, influenciado por la teología reformada, mientras estuvo en universidades como Wittenberg en Alemania y Marburgo, se convirtió en el primer mártir protestante cuando fue quemado en la hoguera por herejía, en las afueras de la Facultad de San Salvatore, en la Universidad de St. Andrews. Hamilton había estado difundiendo el mensaje mediante un pequeño catecismo, o sea, es un libro basado en preguntas acerca de la doctrina de la justificación por la fe. Y esto le costó la vida a nuestro hermano Hamilton. Y bueno, él comenzó a difundir públicamente los escritos y los trabajos a través de este catecismo que tenía, pero a pesar de su muerte, esto no fue en vano. Sirvió para incrementar mucho el interés de la teología reformada, de volver a las escrituras, de ver si es cierto lo que está predicando la iglesia. Entonces, de hecho, se le advirtió incluso al arzobispo de St. Andrews que evitara hacer más ejecuciones públicas porque la gente se estaba moviendo. ¿Cómo es posible que le haya pasado eso a Hamilton? Como decía un comentarista, ¿no? El hedor del maestro Patrick Hamilton ha infectado a todos los que ha soplado, decían. Es decir, que logró, con la palabra de Dios, convencer a todos a quienes él les había enseñado que la salvación es solamente por fe y somos justificados por gracia por medio de la fe. Bueno, a pesar de todo eso, durante la década del 30 hasta el 40 de 1500, hubo más enjuiciamientos, más juicios y más ejecuciones. El Parlamento escocés en 1541 consideró necesario promulgar más leyes protegiendo el honor de la misa católica, las oraciones a la Virgen María, las imágenes de los santos y la autoridad papal. Se prohibieron las reuniones privadas de los protestantes
allí donde se pudieran difundir sus ideas, se decretó recompensa para aquellos informantes, para aquellos colaboradores eficaces, y se excluyó a los protestantes de los puestos reales. Toda esta persecución ilustra hasta qué punto inspiraban un, digamos, creciente atractivo a las ideas protestantes, como sea los querían detener, porque era muy atractivo para la gente y traía mucha esperanza a las personas, lo cual significaba dejar de lado el orgullo que ellos tenían, el orgulloso totalitarismo que ellos tenían por el verdadero rey, Cristo. Entonces, la causa de la reforma, digamos, también disfrutó del apoyo de personas con influencia en este caso, no solamente del pueblo, sino también como Lutero, acá en este tipo de reforma en Escocia también tuvo el apoyo de personas de influencia, personas de la nobleza, personas que tenían peso en la opinión pública. En ese tiempo, el clero católico en Escocia, confeccionó una lista para el rey con más de 100 terratenientes descontentos con la Iglesia Católica. Y tal era la fuerza de los simpatizantes de la Reforma que a la muerte de Jacobo V en 1542 fueron capaces de formar un gobierno bajo un conde llamado Arran, que en ese momento favoreció una alianza inglesa y apoyo a la causa de la Reforma. Entonces, en ese tiempo, Dios levanta a un hombre llamado John Knox, que clamó al cielo: dame Escocia o muero. Y vaya que Dios le respondió. Knox llevó, desde que se unió a los pensamientos de la Reforma Protestante, John Knox sufrió persecuciones, exilios, anduvo de Inglaterra a Ginebra, de vuelta a Escocia y una vez más a Ginebra, donde conoció a Juan Calvino. Knox llevó una vida ajetreada en Ginebra. Predicó 3 sermones por semana cuando estaba en Ginebra la última vez, cada uno de los cuales duró más de 2 horas. Los servicios utilizaron una liturgia derivada de Knox y otros ministros amigos de Calvino, y él todo lo que aprendió y todo lo que experimentó en esta Ginebra de Calvino las llevó a Escocia cuando revolvió definitivamente. Luego de muchas guerras, de muchas luchas, luego de mucho sufrimiento, de mucha predicación, casi toda Escocia comenzó a tomar la causa de la Reforma Protestante. Y en 1560 el Parlamento escocés aprobó algo llamado el Acta de la Reforma, por medio de la cual se rechaza la autoridad papal, se prohibía la celebración de la misa. Mira, lo que no pudieron lograr en otros países. En otros países solo hubo una división, acá hubo una conquista total. Y justamente aquí pasó eso. El Parlamento escocés rechazó para siempre el catolicismo y tomó una confesión de fe protestante. Se hicieron un estado protestante, imagínate. Y esta fue posible por coincidir con una revuelta contra la hegemonía francesa, ¿no? Antes de esto, Escocia estaba bajo la autoridad de la regente María de Guisa, que gobernaba en nombre de su hija María I de Estuardo, quien en ese tiempo también era la reina consorte de Francia. Pero eso lo veremos seguro la próxima semana, cuando nuestro hermano invitado nos va a hablar un poco más acerca de la Reforma Escocesa. Pero bueno, la Reforma Escocesa conformó de manera decisiva a la Iglesia de Escocia y a través de ella a todas las iglesias presbiterianas del mundo. Creo que hemos hecho un resumen bastante breve. Hemos tenido que apurar en menos de 1 hora acerca de cómo fue la Reforma Protestante, cómo es que Dios usó diferentes hombres, empezando por Lutero, pasando por Calvino, luego a través de John Knox y otros más, para que su pueblo regrese a las Escrituras, para que su pueblo saliera de la oscuridad y llegara a la luz, como dice ese dicho, post tenebras lux. Y ahora nosotros pensemos algo. ¿Es necesaria una reforma? Algunos creen que no es necesaria la reforma, incluso tratan de negar el legado de la Reforma Protestante. Pero amigos y hermanos evangélicos, si nosotros estamos acá, es porque Dios levantó hombres para que haya una reforma en el siglo XVI, para que la iglesia salga de ese cautiverio babilónico, como decía Lutero, para que la iglesia vuelva a las Escrituras, al margen de la doctrina no fundamental. Porque como verás, Lutero con Zwinglio y con Calvino no hubieran tenido las mismas doctrinas, tenían diferencias, pero en las doctrinas fundamentales todos estábamos unidos en contra del sistema religioso que en ese tiempo era el predominante, contra el establishment de ese tiempo.
Ahora, yo te hago una reflexión, te llamo a la reflexión para que examines tu corazón y te repitas si eres un pastor. ¿Estoy predicando la verdad conforme a las Escrituras o solamente lo que siempre me enseñaron? Si se me desafía a revisar las doctrinas que ahora tengo por ciertas, en doctrina no fundamental, porque sé que estamos unidos en la verdad y en esas todos estamos en lo cierto, pero en doctrina no fundamental, si te invitamos a hacer una reflexión y te das cuenta que no es bíblico lo que estás enseñando, ¿serías tan valiente como Lutero? ¿Serías valiente como John Knox? De decir, yo voy a obedecer a los hombres, o a Dios, ¿te preguntarías? ¿Preferirías obedecer a Dios antes que a los hombres? Si la palabra dice A y una denominación dice B, ¿qué decisión tomas? ¿Te da miedo? ¿Pondrías cualquier excusa? Piénsalo. Seamos como Dios puso, tengamos ese corazón que Dios puso en Lutero. Ser radical cuando la palabra dice A. La palabra dice A y alguien está enseñando B, A. Y si durante toda la historia de la iglesia hemos creído A y ahora creen B, ¿quién está mal? Es un principio de la sinceridad al estudiar la Biblia. Amigos, hermanos, piénsalo, medítalo en oración de rodillas y pídele al Señor que despierte en tu corazón ese deseo de conformarte más a las Escrituras y por ende conformarte a Cristo. Porque no debes tener miedo a la teología. En Juan capítulo 17, verso 3, el Señor está orando y dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, entiende, teos, Dios, logos, conocimiento. Conocer a Dios es teología. Cuando estudias teología, conoces más a Dios, conoces su voluntad, conoces su palabra tal como Él ha escrito en su contexto, conoces su voluntad tal como Él quiere que sea hecha. Así eso contradiga al que te sostiene, a la denominación que te mantiene, amigo pastor, porque Dios es el que te sostiene, no una denominación. Ten el corazón valiente de Knox, ten el corazón valiente de Calvino, de los puritanos. Que Dios nos ayude como iglesia, hermanos. Que Dios nos ayude. Y en esta reforma protestante recordemos que la libertad está en volver a la Biblia, volver a las Escrituras, tal como la Escritura está escrita. Amén. Bien. Entonces, aquí termina este programa. Espero que haya sido de bendición este pequeño resumen. La próxima semana vamos a tener un invitado súper especial y vamos a hablar acerca de lo que es la reforma en Holanda y vamos a ampliar lo que es la reforma en Escocia. Va a estar genial, la verdad. Vas a ver cómo Dios ha hecho milagros, vas a ver cómo el Señor ha hecho cosas maravillosas en el pasado y las puede volver a hacer acá, las puede volver a hacer ahora. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana.